probablemente en este 2022 vas a tener que experimentar crisis de fe. Obviamente nadie tiene que decir amén a eso, ¿cierto? Ni nada por el estilo. Pero vamos a experimentar crisis de fe. Aún una persona como Asaf, un líder, la respuesta que tenemos que buscar es ¿y cómo la superamos? Anime a su hermano que está como tensionado diciendo, ¿y este predicador para qué lo trajeron aquí? ¿Por qué no vino a animarnos? ¿Por qué nos trae este mensaje? Y dígale con fe, podemos superar las crisis de fe. Dígaselo, anímelo, dígale, mire, cambie la cara, podemos superar las crisis de fe. Y yo quiero compartirle 3 claves que le van a ayudar a superar las crisis. Tome nota porque puede ser que hoy usted esté feliz, pero que por allá cuando en el año le venga la crisis usted diga, ¿qué fue lo que dijo ese predicador Calvito? Venga a ver, de pronto algo de eso me sirva. La primera clave es que si queremos superar las crisis de fe, necesitamos corregir la visión. Porque el problema de Asaf es un problema de visión. ¿Qué era lo que estaba viendo Asaf? Vamos a mirar el Salmo en detallito, pero para que usted lo vaya entendiendo en panorama. El problema de Asaf era el problema de hoy. Asaf estaba viendo que a los no cristianos, que a los impíos les iba bien y a los no cristianos no les iba tan bien, por no decir que a veces mal. ¿Sí le ha ocurrido eso? ¿No le ha pasado? ¿A usted no le ha pasado, cierto? No, yo sé que no, pero en otras comunidades ocurre. Que la gente dice, pero mire ese inconverso, borracho, mujeriego, practica brujería, es grosero, y mire esa casa que tiene y yo ni para el arriendo tengo. Y mírelo cómo está, gordo, ya casi se revienta de lo gordo y yo aquí flaco. No, ¿qué voy a hacer? Parece ser que el problema de Asaf era ese. Porque mira el versículo 3, él dice, sentí envidia. Tuve envidia ¿de quién? De los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. El problema de Asaf fue un problema de visión. Asaf se puso a ver y entendió que aunque Dios era bueno, casi se descarría, casi se va para atrás por ponerse a ver a los impíos y la manera como prosperaban. Y esa es una pregunta que a lo largo de la Biblia siempre se ha hecho. El libro de Job, que yo sé que ustedes habrán leído. El libro de Job trata de responder una pregunta y la pregunta es, ¿por qué sufren los justos? Y usted lee todos los 42 capítulos del libro de Job y esa respuesta no llega. Nunca llega. Job se queda sin respuesta, no entiende por qué sufren los justos, pero hay algo que Job sí entiende y es que aunque los justos no paran de sufrir, tienen la bendición de un Dios que siempre camina con ellos, que siempre los respalda y que siempre los va a ayudar. Eso es lo que entiende Job. Sí, no entiendo. Y por supuesto tampoco entendemos por qué a los impíos a veces les va bien. En el versículo 4, Asaf dice, mire, yo veo que ellos no tienen ningún problema. Yo veo que ellos no sufren, porque como son ricos, para ponerlo en un lenguaje moderno, lo que está diciendo Asaf, mire, ellos tienen medicina prepagada. Y el Sisbén ni me ha probado a mí. No, ellos tienen para todo, yo no tengo ni para el Dolex. Ellos tienen vacaciones en Miami, yo ni a Chía he podido ir.
No, qué frustración. Y está aquí como amargado. En el versículo 5 él dice, mire, esa gente no pasa trabajos como los otros mortales. Peor aún, en el versículo 6 dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Es decir, además de que tienen todo el poder, abusan, maltratan a otros, hacen violencia económica. Son aquellos que en otros países ocurre, que usted ve que son corruptos y se robaron miles de millones de pesos. ¿Y dónde están? Aspirando al Senado de la República. Y usted dice, pero es el colmo. Y a ese pobre campesinito que se robó una gallina por el hambre, lo tienen preso. Le ocurrió a un hombre que lo metieron preso, lo agarró la policía y lo agarró robando una panadería. Y llevaba en una bolsa como 20,000 de pan. Y el policía dijo, va para la cárcel. Dijo, pero es que mire, me tocó robar el pan porque tenía hambre. Y le dijo el policía, ok, pero ¿y los 50,000 pesos que se robó? Y él dijo, es que no solo de pan vivirá el hombre. Era como cristiano, tal vez, ¿no? Y eso es lo que le pasa aquí a Asaf. Asaf dice, ¿por qué a ellos les va bien? Peor aún, en el versículo 8, lo que Asaf ve es que estos benditos se burlan de Dios. Mire lo que dice. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca ¿contra quién? Contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. Tremendo. Asaf está mal. ¿Y por qué? Porque se la pasa viendo cómo a los demás les va bien. Pero seamos sinceros, cuando uno mira el texto, realmente lo que a Asaf le molesta es ver que los impíos prosperen. Eso es lo que lo tiene tan amargado. Devuélvase al versículo 3 y solo por lectura dígame cuál es la verdadera raíz del problema de Asaf. El problema de Asaf no es que ellos prosperen, que él no prospera. Porque lo más seguro es que si a Asaf le fuera bien, ¿qué diría Asaf? A mí qué me importa si a los impíos les va mal allá a ellos. Pero el problema es que él dice, yo soy un líder de la iglesia, soy el músico principal, sirvo a Dios, hago de todo y nada. Parece ser que Asaf, no estoy tan seguro, probablemente no, pero tal vez Asaf influyó para esa canción de tanto trabajar y no tengo. ¿Cierto? Usted se lo sabe también, sí, ese salmo, no sé qué salmo es, pero hay gente que dice eso, y a mí de qué me sirve, y mire, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Así que si nosotros realmente queremos superar las crisis de fe, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Corregir la visión. Ayúdeme a predicar y dígale a la persona que está a su lado, corrija la visión. Y más directamente dígaselo, deje la envidia. Eso es lo que nos amarga, ver que a otros les va bien. Dejemos de estar creyendo que realmente el sentido de la vida es poseer, aparentar, tener. Tengo que reiterarlo, el evangelio de la prosperidad es una perversión. Cuando alguien se, entre comillas, convierte bajo el mensaje del evangelio de la prosperidad, obvio va a experimentar crisis de fe. Porque ¿qué va a decir? Pero eso no fue lo que a mí me predicaron. A mí me dijeron que si iba a la iglesia se me arreglaban. ¿Cuántos de aquí honestamente después de seguir a Cristo se le arreglaron todos los problemas? Levante la mano. Pues dice, a mí sí se me arreglaron. Y la economía y el matrimonio, sí, se le arregló todo. No. Pero si a uno le predicaron eso
y uno no lo vive, uno que dice, uy, Echeverry, como que me tumbaron. Pero si uno se convirtió al verdadero evangelio de Cristo, a ese evangelio donde muchos querían seguirlo, y que decía Jesús, hey, venga, piénselo, porque las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero yo no tengo ni en dónde recostar la cabeza, es decir, yo no tengo mucho para ofrecerles. O cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bienaventurados aquellos que por mi causa sean vituperados, los maltraten, alégrense y gócense, porque así maltrataron a los profetas que fueron antes de ustedes. Si yo me convierto al verdadero evangelio, cuando eso me empieza a pasar, ¿qué digo? Yo ya sabía. Eso no es ninguna novedad. Por eso lo primero es corregir la visión. ¿Qué creemos? ¿Qué estamos leyendo? Porque durante este tiempo indudablemente muchas personas se apartaron de la iglesia, hasta se volvieron de la primera línea, pero de otra cosa. Hicieron y deshicieron. ¿Por qué? Porque no tenían una visión correcta de lo que es seguir a Cristo. Y eso afecta no solo la visión, eso afecta la devoción. Porque la gente no piensa que el predicador los defraudó. ¿Qué piensa la gente? Dios me defraudó. Dios fue el que me falló. Una segunda clave que nos va a ayudar a superar las crisis de fe es combatir la tentación. Y cuando hablamos de tentación no estamos hablando de lo que a veces el evangelio reduccionista piensa, que la tentación es solo en el área sexual. Uy, no, es que estoy siendo tentado. Obvio que esa es una tentación. El amor al dinero, la sexualidad y tantas otras cosas. Pero hay una tentación mayor, que es lo que Asaf nos testifica acá. Asaf dice, Dios es bueno, pero un día casito y resbalo. ¿Por qué? Porque me puse a ver que a los impíos les iba mejor que a mí. Y entonces me dio una envidia. Dije, pero ¿cómo es posible? No. Y entonces uno podría pensar, es que ese Asaf es un resentido social. Igual que el pastor ese que trajeron, es un resentido social, que odian a los ricos. No, yo no odio a los ricos porque de hecho para allá vamos. ¿Sí o no? Porque de repente por predicar o por vivir lo que la palabra de Dios dice, terminemos siendo bendecidos por Dios, ¿cierto? Lo que le molesta a Asaf es que los que han sido prosperados no viven para agradar a Dios. ¿O acaso es que el dinero es malo? Si el dinero es malo, deje todo lo malo que tiene aquí en el altar hoy. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. En el ministerio de Jesús había gente que tenía dinero, que lo siguió. Claro, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. ¿Cuál era la tentación verdadera de Asaf? Mira el versículo 13. Él dice en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Qué está diciendo Asaf? ¿De qué me sirve ser cristiano? ¿Usted no ha oído gente resentida y amargada que se ha apartado de la iglesia que dice así? Es que a mí me iba mejor cuando no era cristiano. Tomaba, fumaba, adulteraba y tenía plata. Pero ahora oro
ayuno, leo la Biblia, voy al evento allá que hacen en Sopó al principio del año y mire cómo estoy. No. ¿Qué fue la tentación para Asaf? La tentación fue creer que vivir para agradar a Dios no vale la pena. Creía eso. Yo me imagino a Asaf contando su testimonio y decía, yo le daba vueltas y yo decía, ¿de qué me ha servido ser el músico principal de esta iglesia? ¿De qué me ha servido ser pastor? ¿De qué me ha servido tener una vida decente, honesta y respetable? ¿De qué me ha servido todos los días hacer mi tiempo con Dios y orar y lea la Biblia y vaya al culto y diezme y dé para misiones? ¿De qué me ha servido? Nada. Porque mira el versículo 14 lo que él dice. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Lo único que he recibido es sufrimiento. Parece que Asaf también, como era salmista, compuso ese de sufrir me tocó a mí en esta. ¿Sí se acuerdan de ese cántico también? Parece que Asaf está ahí como amargado, resentido. Pero recuerden, el problema de él no es que a los impíos les vaya bien. El problema es que a él no le vaya bien. Y él dice entonces, ¿de qué me sirve? ¿Cuál ha sido el beneficio? Y esa es una crisis. Y como cristianos debemos combatir la tentación. Por eso, ojo con lo que creemos. Porque si creemos que ser cristiano es garantía de que todos los problemas se nos resuelven, vamos a tener crisis. Y crisis de fe. Pero si yo entiendo el Evangelio, cuando dice es necesario que con muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, probablemente no voy a sufrir eso. Pero hay otra tentación, y es la tentación de hablar mal. Mire por favor el versículo 15. ¿Qué dice Asaf? Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. O sea, en medio de la crisis, Asaf estuvo, pero a esto de abrir la bocota, ¿para qué? Para hablar mal. ¿Cuántas veces en crisis de fe personas abren la boca y hablan sin darse cuenta que le están haciendo daño a otros? ¿Cuántas veces, por supuesto no en estas comunidades, en otras que no conocemos, el plato preferido los domingos en muchos hogares cristianos, ¿sabe cuál es? El asado pastoral. ¿Y qué es el asado pastoral? Que se la pasan hablando mal del pastor, sin darse cuenta que los niños están por ahí escuchando. ¿Sí ve el pastor? Está gordo. Eso es que ya no ayuna. Y si nos manda a ayunar a nosotros, pero míralo, está gordo. Y si está flaco, ¿qué dicen? Eso debe ser que está en pecado, porque está bien demacrado, ¿no? Alguna cosa. Si el pastor le da por tirar pinta y vestirse bien, ¿qué dicen? Ahí están mis diezmos, ¿sí ve? Ahí están mis diezmos. Y si no se viste muy bien, ¿qué dicen? Todo es cachalandrado. Qué vergüenza un pastor así. Si la esposa del pastor colabora y es activa y participa, o sea, esa pastora sí es lambona, en todo está metida, ¿no? Es que eso. Y si no, ¿qué dicen? Ni parece cristiana, es que no ayuda, no viene. Y si los hijos del pastor están ahí, claro, como son los hijos del pastor, eso es la pura rosca, eso es no sé qué. Y si no están metidos, oiga, parece que no hay problema. Asaf
En su crisis de fe tuvo esa tentación, la tentación de hablar mal. Tenga cuidado en sus crisis de fe, de hablar mal de la iglesia, porque es que la iglesia no es una institución cualquiera. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo y el Señor peleará por ella. Tenga cuidado de quién habla. Ojo con eso. Pero Asaf está en su crisis tan tenaz que está siendo tentado. Mira el versículo 16, es el testimonio de Asaf. Asaf dice: cuando pensé para saber esto, fue duro. O sea que, ¿cómo se imagina usted a Asaf dándole vueltas al tema? ¿Qué es lo que tiene en crisis Asaf? Los impíos prosperan, los justos no. ¿Por qué? Y está lleno de envidia, de amargura, quiere hablar, pero se aguanta las ganas, se muerde la lengua. Su crisis está ahí. Es una carga, dice, me resultó una carga insoportable. La tentación más grande para Asaf fue sencillamente apartarse de Dios. Y durante esta pandemia, lo reitero, muchas personas se apartaron no solo de la comunidad, se apartaron de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez la pandemia les produjo una crisis de fe. Tenemos que combatir esta tentación, amados, porque todos los que estamos en este auditorio, querrámoslo o no, hemos enfrentado y vamos a enfrentar crisis de fe. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que combatir la tentación. Tengamos cuidado. ¿Por qué estamos sirviendo al Señor? No caigamos en el error de Judas, que siguió a Jesús, pero lo siguió por interés financiero. Cuando alguien sirve a Dios interesadamente, va a terminar traicionándolo y vendiéndolo. No, tú y yo no vamos a tener ningún interés, y con valor le vamos a decir al Señor hoy: Señor, si me sanas, te sirvo, pero si no me sanas, también te sirvo. Si me prosperas, te amo, pero si no me prosperas, también te amo. Mi amor por ti es incondicional. Tenemos que amar a Dios, porque Judas terminó con plata, pero terminó ahorcado. Amados, no ha sido en vano caminar con Dios. Yo les reitero, no ha sido en vano conocer a Dios. No ha sido en vano servir a Dios. No importa si al final de la vida no terminamos ni prosperados, ni bendecidos, ni en victoria, pero no ha sido en vano servir a Dios. No ha sido en vano. Así que este año vas a servir a Dios, aunque no te prospere y aunque no te bendiga, lo vas a servir. Porque sencillamente Él ya te dio lo más valioso, que es la salvación, el saber que tu nombre está registrado en el libro de la vida y que tienes vida eterna. Eso tiene que ser la razón más que básica para servir al Señor. Combatamos la tentación, como lo hizo Job. Job era un hombre rico, y no es problema ser rico. Y además de ser rico, Dios da testimonio. ¿Qué dice de él? Era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y un día le sobrevinieron todas las desgracias. Y llegaron los hermanos de consolidación de la iglesia, los hermanos de visitación, y llegaron a animarlo. ¿Cierto que le dijeron? Job, desembuche su guardado. Usted tiene su guardado por ahí, ¿cierto, Job? Dígame la verdad, ¿qué pecó? Y Job, ¿qué decía? No, eso es que... Y empezaron a atacarlo. La propia esposa. Yo todavía me pregunto cómo es que Dios le permite a Job terminar la historia con la misma esposa.
En el cielo algún día me lo va a responder, pues yo no entiendo. Con la misma vieja que después de que lo ve en la desgracia, ¿qué le dice? ¿Usted todavía yendo al culto? ¿Usted todavía yendo a esos congresos allá con los de Pajaritos, Chocontá, Sopó, Intermedias? ¿Qué va? No vuelva por allá, maldiga a Dios y muérase. ¿Y qué dice Job? Ay, mujer, como una mujer que no conoce a Dios has hablado. Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero recuerden, estamos escuchando el testimonio de Asaf. Y Asaf nos tiene ahí que dice, no, yo le daba vueltas, yo no hallaba qué hacer, me daban ganas de descarriarme, no hallaba qué hacer. Pero ¿qué dice en el versículo 17? Porque hubo algo que pasó. ¿Cuándo fue que se le prendió la luz a Asaf? Y esa expresión, hasta que entré en el santuario, no necesariamente es un lugar físico, porque creo que la pandemia ya nos enseñó que la iglesia no es un auditorio. El santuario es ese lugar donde tú te encuentras con Dios. La terraza, el patio, la sala, yo no sé. Lo cierto es que Asaf dice, yo no hallaba qué hacer, me quería descarriar. Me quería descarriar. Lo que le pasó a un pastor amigo, se quería descarriar. Y dijo, me voy a descarriar, pero me voy a ir a donde nadie me vea. Y agarró un avión, se fue a Miami. Y allá en Miami agarró otro avión, dijo, me voy, que nadie me conozca. Y cuando agarró el otro vuelo, la azafata se acercó y le dijo, Señor, ¿qué le provoca tomar? Y como él se quería descarriar, dijo, tráigame licor. ¿Pero qué licor quiere? Whisky, vodka, ginebra. Dijo, de todo, échemele de todo en ese vaso y en un vaso grande. Y la azafata lo miró así. Y él dijo, es que me va a descarriar donde nadie me conozca, que nadie me vea. Va a empezar a descarriarme. Échemele todo y un vaso grande. Y la azafata le dijo, ok, señor. ¿Y usted qué le provoca? Le dijo al compañero de asiento, le dijo, yo quiero lo mismo que el pastor pidió. Pilas con eso. Asaf se quería descarriar, pero dijo, eso no es la respuesta. Más bien, ¿qué hizo Asaf? Lo que tenemos que hacer todos, y es fortalecer la devoción. Asaf entró a la presencia de Dios. Y esa es la tercera clave. Queremos superar la crisis de fe, debemos comprender la solución. La solución no es descarriarse. La solución no es bajar la guardia. La solución no es murmurar, hablar mal. La solución no es apartarse de la comunidad. La solución no es escuchar a gente tóxica, a gente que tiene ideologías extrañas y raras. La mejor solución es entrar a la presencia de Dios. Cuando Asaf entró a la presencia de Dios, y yo me lo imagino allá amargado, ay Dios, ¿por qué los impíos prosperan y a los justos les va mal? Y probablemente allá en su lucha, lo que dice el texto es que al parecer el Señor le dijo, ok, Asaf, ok, tienes razón, pero ¿qué de la eternidad? Porque es lo que dice el texto. Yo estaba en esa crisis hasta que entré a la presencia de Dios y comprendí que el fin de ellos. El problema a veces es que no hemos entendido qué es el reino de Dios. Y Jesús lo dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Él lo dijo, si mi reino fuera de este mundo, yo hago y deshago. No,
Esa es otra perversión del evangelio. Aquellos predicadores que hablan del reino aquí y ahora. Pues no. Jesús nos dijo que teníamos que trabajar para que el reino de Dios se extendiera, y tenemos que orar y orar cada día diciéndole: Señor, que venga tu reino. El reino de Dios es algo que estamos esperando. Y es algo que realmente vamos a experimentar en plenitud, no en este planeta, sino cuando Cristo Jesús regrese por su iglesia. Porque algunos se comieron el cuento y dicen: es que tenemos que vivir como hijos del Rey, prosperados, bendecidos y en victoria. Y cuando uno mira la historia de la iglesia en 2000 años y lo que han reportado las organizaciones misioneras, es que durante los últimos años han muerto más cristianos que durante toda la historia de la iglesia. Todavía seguimos creyendo que el reino es aquí, y que la vida cristiana es tener una casa no sé cómo, un carro sí sé cuándo, y vivir así, de esta manera. Asaf entra a la presencia de Dios y comprende. Como que Dios le dice: mira, Asaf, deja el acelere, tómalo con calma. Porque sí, es verdad, esa gente está prosperada, pero ¿cuál es el fin de ellos? Porque es que así tú y yo como cristianos en esta tierra terminemos con una buena casa, un buen carro y con mucha plata, cuando la vida se acabe aquí, ¿qué nos llevamos? ¿Nuestro cuerpo lo llevamos? Por más fitness, por más ejercicio que hagas, no te lo llevas. Lo único que nos llevamos de esta tierra es nuestro carácter. Entonces Asaf entiende, dice: oiga, de verdad, eso era. Él entiende, y lo que quiero decirte en esta tarde es que frente a las crisis de fe no hay nada mejor que ir a la presencia de Dios con nuestra Biblia de rodillas, orando y diciéndole al Señor: Señor, ayúdame, dame fuerzas para entender y para enfrentar todo esto que estoy viviendo. Con dolor una noche, ante la angustia de ver que nuestro hijo no evolucionaba, le dijimos al Señor, como un día lo hicimos en el altar, cuando era un bebé en pañales: hoy una vez más te lo entregamos. Con lágrimas le dijimos: Señor, ¿y si lo quieres llevar? No estamos listos, no estamos preparados, pero con un nudo en la garganta le dijimos: Señor, aunque eso pasara, puedes seguir contando con nosotros, te serviremos y te amaremos, Señor. Nos va a doler, pero vamos a seguir sirviéndote, Señor. Vamos a seguir adelante. Las crisis de fe tienen que llevarnos a entender la vida. Las crisis de fe tienen que llevarnos a depender de Dios. Las crisis de fe tienen que llevarnos a enfocar en la eternidad, a enfocarnos en lo que verdaderamente trasciende. Casi 2 años no nos reunimos en auditorio. En mi caso personal, hasta septiembre del año pasado nos reunimos, porque por alguna razón Patio Bonito, donde yo soy pastor, queda alrededor de Corabastos y era el foco más fuerte de COVID y no queríamos abrir y no nos dejaban abrir. Pero ¿sabe qué ocurrió? Durante ese tiempo nuestra iglesia creció y se multiplicó mucho más. Logramos expandir las fronteras como no lo imaginamos. ¿Por qué? Porque la iglesia no está sujeta a un auditorio. Lo que la iglesia necesita para ser fuerte no es un templo. Lo que la iglesia necesita para ser fuerte es el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesitamos. Eso es. Mire lo que hace Asaf. Asaf finalmente se arrepiente.
Versículo 22, ya cuando el hombre como que reacciona, ¿qué dice él? Wow, tan torpe era yo que no entendía. Wow. Ay, bueno, lo que uno podría decir es que aquellos que viven amargados porque los impíos prosperan, es que son mucha bestia. Es que aquellos que están creyendo que seguir a Cristo es la garantía para que todos los problemas se les resuelva es mucha bestia. Es lo que dice Asaf, era como una bestia. Pero ¿qué concluye él? Versículo 23. Con todo, sí, no tuve la prosperidad ni nada, pero yo siempre estuve contigo. Me tomaste con la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. ¿Y qué dice? ¿Cuántos se alegran de saber eso? Es que la vida tuya y la mía en la tierra no es todo. Esta vida es la preparación para la verdadera vida. Aquí estamos en el calentamiento, pero la eternidad será el partido. Y Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, ¿cuántos pueden decir eso de verdad? Ese Asaf que vivía tan amargado, porque es que mira el vecino cómo prospera, y eso que es brujo y es adúltero. Ahora ¿qué dice? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mira lo que dice. Mi carne, porque le está contando su historia, y mi corazón, ay, a veces me da duro, no crean que ya lo superé. Pero ¿qué dice? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Sabe cómo dice eso en otras versiones? Y Dios es mi herencia eterna. ¿Cuál es la solución para las crisis de fe? La solución para las crisis de fe es hacer de Dios nuestra herencia. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pero si tenemos todo y no tenemos a Dios, no tenemos nada. La herencia. ¿Cuál es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos, a tus generaciones? Algunos dicen, no, es que yo quiero que mi hijo, mi hija sea un profesional y que tenga plata y que tenga aquello. Y yo digo, ok, eso no está mal. Pero yo creo que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestras generaciones es la fe en el Dios verdadero. Una generación que ame y que viva para Dios. Porque esa herencia, ¿quién se la roba? Esa herencia, ¿quién se la embarga? Esa herencia no la pierden, jamás. Dios me ha permitido ayudar a mis hijos. Mi hijo menor tiene 26 años, este año cumple 27 y se casa. Todos profesionales, todos bendecidos. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que todos ellos, a pesar de que Dios los ha bendecido tanto laboralmente, han hecho eso a un lado con tal de servir a Dios. La fe. Si yo tuviera que morir hoy, y espero que no sea hoy, pero si tuviera que morir hoy, estoy en paz, porque me muero viendo hijos que viven para Dios. Esa es la herencia. Esa es la herencia que podemos dejar. Voy a terminar leyendo estos versículos. Dice el 27, porque he aquí los que se alejan de ti. ¿Cuál era la tentación de Asaf?
alejarse. Él dice, no, 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 ya no lo voy a hacer. Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Cuántos se animan a leer conmigo el versículo 28? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Cómo termina Asaf? Bien. Pero por un poquito y se cae. ¿Y eso qué era Asaf? ¿Qué serás tú? ¿Qué seré yo? Tres cosas que nos van a ayudar a enfrentar las crisis de fe. Número uno, corregir la visión. Ojo con esos evangelios falsos. Número dos, combatir la tentación. Llenarme de envidia, creer lo que otro tiene. Ojo con esa tentación. Y número tres, comprender la solución. ¿Cuál es la solución? Buscar a Dios. Tienes una crisis, busca a Dios. Tienes una dificultad, tírate de rodillas. Y termino reiterándote. La prosperidad económica no es la señal de la verdadera bendición de Dios. No. Hombres de Dios como Job, como Elías, como el propio Señor Jesús, que siendo Dios, el dueño de todo, pero ¿dónde vino a nacer? Y ahora en la Navidad los decoran muy bonitos, pero eso era feo. Eso era horrible. Hay una caja donde le echaban el alimento a los animales. No tenía ni dónde recostar su cabeza. En el barrio se murmuraba, ese hijo es bastardo, porque se casó José y María y eso a los 3 meses nació. Eso está en el Evangelio de Juan. Era pobre. Por eso dicen que un día el Señor Jesús estaba en una esquina, ahí, con algunos discípulos mirando, y de repente pasó el Papa en el papamóvil, carro blindado, escoltado y todo. Y Jesús se quedó mirando, wow. Y le dijo a los discípulos, ¿vieron? Tenaz. Y luego pasó uno de esos apóstoles, superapóstoles, yo no sé, con otro carro blindado, motos, escolta y todo. Y Jesús les dijo, ¿sí vieron? Y los discípulos dijeron, sí. Y dijo, y pensar que este negocito lo empecé con un burrito y prestado. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Jesús nunca dijo que no tendríamos problemas. Él nos dijo clarito. Juan 16:33, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Termino con esta historia que leí en una revista. A los grandes ejecutivos de una multinacional, ancianos, todos peinaban canas, bueno, ya ni las peino, pero bueno, a ellos sí. A esos ancianos le hicieron una encuesta y les preguntaron si pudiera retroceder el tiempo, ¿qué haría? ¿A qué dedicaría más tiempo? Y estos ejecutivos, empresarios exitosos, riquísimos, la mayoría dijeron, dedicaría tiempo a dedicar las cosas, a disfrutar las cosas sencillas de la vida, a disfrutar eso que no se compra con dinero. Pasaría más tiempo con mis hijos, pasaría más tiempo con mi esposa,
Disfrutaría la bendición de tener comida en la mesa. Disfrutaría esas cosas tan sencillas. La fe del Evangelio es sencilla. En lugar de estar envidiando lo que otro tiene, dele gracias a Dios por lo que tiene. En lugar de perder lo que tiene por buscar lo que no tiene, disfrute lo que tiene. Porque hay muchos que pierden lo que tienen por buscar lo que no tienen. No sigamos la vida así. ¿Nos van a dar crisis de fe? Sí, le dio a Asaf. Aquí entre nos y que no se sepa, al propio Señor Jesús le dio. Por eso en la cruz, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Obviamente el Padre nunca lo abandonó. Amados, que Dios nos ayude. Que podamos entender que cuando morimos, porque un día moriremos, qué pena darles esa noticia, pero cuando morimos, no estamos dejando nuestras riquezas. Cuando morimos, estamos caminando hacia nuestras riquezas. Cuando morimos no estamos dejando nuestra herencia, estamos caminando hacia nuestra herencia. Cuando morimos, caminamos de la apariencia hacia la esencia. Así que desde ya, no suframos. Ahí sí cabe. Pare de sufrir. Deje de sufrir porque ve que a los impíos les va bien. Y deje de sufrir porque de repente a usted no le va tan bien. ¿Sabe por qué? Y le regalo esta frase de cierre para que oremos. Porque quien tiene a Dios como herencia no sufre por el mundo y su apariencia. Quien tiene a Dios como su herencia no sufre por el mundo y su apariencia. Que Dios nos ayude a todos.